Profesor, buenas noches. Quien le habla es el alumno Alex Romano Pañagua, de la Facultad de Derecho. En esta oportunidad me ha tocado hablar del tema sobre el juez entre el virreinato y la república. Bueno, la noción de ley general no precedía aún el orden jurídico y en el que la justicia se iba. El juez se erigía como un personaje muy poderoso. El criterio de conciencia era central en su labor de discernir justicia, ya que no estaba atado a la observancia de la ley escrita y podía además basarse con otras fuentes jurídicas. Prevalecía, por tanto, una visión casuista del orden jurídico, en virtud de la cual la consideración de las peculiaridades de cada caso era lo fundamental a la hora de administrar justicia. En este contexto, el juez gozaba de mayor libertad para poder resolver, ¿no? Los casos. Se ha dicho con razón que entonces más que nunca era el señor del proceso, era el juez, teniendo en cuenta que la justicia era un valor inmutable y eterno. Los jueces eran considerados o vistos en esta etapa, ¿no?, como ministros de Dios. Este juez tan poderoso debía reunir una serie de características que puedan resumirse en cinco atributos, ¿no? El juez debía poseer, ¿no?, estos atributos, que es la ciencia, la experiencia, el entendimiento agudo, la rectitud de conciencia y prudencia. Y como como atributos que debían de tener los jueces son, ¿no?, la personalidad del individuo que va a administrar justicia, el entendimiento agudo, ¿no?, la rectitud de conciencia y la prudencia. Ese personaje prudente, recto e inteligente debía conocer la cultura jurídica y tener experiencia en ella también, porque un punto crucial de su misión era articular las diversas fuentes que nutrían el orden jurídico. Lo fundamental, pero, era que se tratara de un hombre bueno, y en este sentido se hablaba del juez perfecto, se hablaba del iudex perfectus. Por eso es que en esta justicia de jueces era una justicia de jueces y no de leyes. Como la de nuestros días, las virtudes personales del magistrado adquirían un papel central. Incluso en esta época se podía aceptar que un juez ya no era necesario que este juez sea letrado, ya que al administrar justicia dependía más de la conciencia que de la ciencia, ¿no? Toda vez que la justicia estaba asociada al orden trascendente de la equitas alimentado por la religión. Bueno, al administrar justicia, el juez tenía como uno de los medios más importantes para realizar su trabajo la propia literatura jurídica, es decir, para poder analizar las peculiaridades de cada caso para descubrir la justicia. El juez tenía una ayuda fundamental en su propia biblioteca. Eh, bueno, con respecto al trabajo de los jueces, una de las características más difíciles de entender por nosotros es la práctica de la no motivación de sus decisiones, que quiere decir que los jueces no estaban obligados a manifestar los motivos y razonamientos conocidos como la causa de sus sentencias. No fue esta una peculiaridad del derecho indiano o castellano, sino que fue una posición defendida desde siglos atrás por el derecho común y vigente en la mayor parte de los territorios europeos. Bueno, en un contexto en el que el juez era considerado representante del rey y aún del mismo Dios, y en el que además se le consideraba un hombre bueno, un hombre perfecto, el iudex perfectus, que iba a discernir justicia de acuerdo con las circunstancias de cada caso, y en última instancia, según su conciencia, la no motivación protegía la sentencia, ¿no?, y protegía también al juez frente al posible error de la causa. Bueno, en definitiva, la justicia no residía en el derecho, ya, sino que nacía del juez. En otras palabras, el juez señalaba en cada caso dónde estaba la justicia. Por eso era importante la noción arbitrium iudicis. Para entender la justicia en el Perú colonial, debe valorarse el papel central del arbitrio del juez, mediante el cual adquiría más fuerza la ya referida interpretación judicial frente al valor normativo de los preceptos generales. Así el juez podía modular la justicia
templar el rigor de las penas impuestas por las leyes, dispersar la observancia de ciertas formas procesales, valorar determinadas condiciones de oportunidad y la conveniencia para fundamentar una decisión. Bueno, eh, profesor, es una pequeña explicación sobre lo que es, ¿no? Sobre el juez en esta etapa, ¿no? Que es el virreinato y entre el virreinato y la república. Eh, bueno, eso sería todo en esta pequeña exposición, profesor. No he podido de repente poder hacer eh, como se ha requerido tal vez en el video, ¿no? Tal vez, ¿no? Presentar un video o una escena, ¿no? Dando como ejemplo la función del juez en esta etapa. Pero bueno, ¿no? Al poder explicar tal vez cuál era la función del juez, podría tomar como varios, inclusive varios ejemplos, pero hubiera sido mejor si hubiera podido eh, escenificar, ¿no? Junto con un compañero, como se ha pedido en esta ocasión. Bueno, eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Que tenga un buen día.